Ay, Dios, la profe no es muy buena con la tecnología. Ustedes discúlpenme. Ahí está. Bueno, hay varias formas entonces de nombrarlo. Una puede ser fluoformo o, en este caso, como tiene tres, es trifluoruro de metilo, porque tengo un solo átomo de carbono. Tricloruro de metilo o cloroformo. Tribromuro de metilo. Y si tendría dos átomos de carbono sería de etilo. ¿Sí? Tribromuro de etilo, si tiene dos átomos de carbono. En este caso, como tiene uno solo, por eso se le agrega la palabra formo o metil. Cualquiera de las dos está bien. Bien, los ésteres. Bueno, ahí les muestro una forma general de cómo nombrar. Yo voy a tratar de mostrarles a ver si se ve ahí la forma de obtener los ésteres para que se entiendan. Como hicimos con los ácidos y los aldehídos, estos se forman a partir de un ácido carboxílico con el alcohol. Un ácido carboxílico, como puede ser este, ¿se ve, gente? ¿Se ve? ¿Más o menos? Bueno, la combinación, la definición dice que es la combinación de un ácido con un alcohol. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Le doy el nombre, si a ustedes les parece, el ácido. Este ácido tiene dos átomos de carbono, o sea que es el ácido etanoico. Y este, como tiene tres átomos de carbono, se llama propanol. ¿Qué ocurre aquí? Como ocurría como en los ácidos. Este grupito que yo tengo acá se va a ir a enlazar con este hidrógeno que tengo de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso va a ir a formar el agua. ¿Y acá qué me va a quedar? El pedacito de cadena del ácido, todo igual. Y acá me queda el oxígeno y acá me queda una valencia libre del carbono. Entonces ahí es donde yo voy a ir a enlazar la cadena que me queda del alcohol. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Y así se forman los ésteres, que son los que tienen bastante aromaticidad. ¿Cómo se nombran estos ácidos? Se le da la terminación ato al que proviene del ácido y después al que proviene del alcohol, hilo o metil, o propil, o depende del radical. Entonces este, como proviene del ácido etanoico, se llama etanoato de propilo. ¿Sí? Miren este pedacito. El que tiene el doble enlace con el oxígeno y el simple acá con el oxígeno, es el que le va a dar la terminación ato. Entonces, etanoato de propilo, porque tengo tres átomos de carbono, que provendría del propano, si se quiere. ¿Sí? Si tengo 4, van a provenir del butano, o sea que va a ser butilo. ¿Mm? ¿Se entendió? Esta es la fórmula, cuando ustedes, si vuelven de vuelta acá al PowerPoint, la fórmula general que se representa. Recuerden que la R significa que es una cadena larga o corta, pero no importa, tiene varios átomos de carbono, el ácido con el alcohol, forma el éster que ustedes lo van a ver representado así seguramente eh, en los libros en general. R, recuerden que es el pedacito de cadena, y R' es porque es otro pedacito de cadena, proviene de otra sustancia. Es decir, R va a provenir del ácido carboxílico y R' va a provenir del alcohol. Acá lo tienen en general como R y R, no importa, pero bueno. Bueno, pueden formar puentes de hidrógeno en comparación con los ácidos de lo que derivan, porque son bastante volátiles. Y acá tienen algunos nombres generales. Por ejemplo, butanoato de metilo. ¿Sí? Butanoato, acá va a tener 4 átomos de carbono. De metilo, es el dolor a piña. Octanoato de etilo. Octanoato va a tener 8 átomos de carbono. De etilo tiene 7. Es el de frambuesa.
Etanoato de isopentilo. Recuerden que la palabra iso significa que es un isómero, o sea que su estructura es distinta al del pentano lineal. ¿Mm? Pentanoato de pentilo son 5 y 5, sería el olor a manzana, y hectanoato de etilo, el olor a naranja. ¿Sí? Algunos aromas característicos provienen de todos estos. Bien. Antes de hacer esos complejos, les muestro acá dos para nombrar nosotros. Ay, perdón, acá me equivoqué. Bueno, a ver si se ve ahí. Fíjense que lo que yo les mostré anteriormente es la fórmula de obtención. Acá solamente voy a nombrar el éster. Tengo acá el que tiene el doble enlace con el oxígeno y el simple con el oxígeno. O sea que este va a terminar en ato. Como tiene un átomo de carbono, se llama metanoato de, y como este tiene 3 átomos de carbono, se llama propilo. ¿Mm? Y en el siguiente caso no es una cadena lineal. Fíjense que acá yo tengo una ramificación. Entonces acá tengo que nombrar también la ramificación. O sea que este se va a llamar 2-metil. Porque en el carbono 2, fíjense, 1, 2. En el 2 tengo un radical. 2-metil. Y ahora sí le doy la cadena principal que es propanoato, porque tiene 3 átomos de carbono, de metilo, porque tiene solamente un átomo de carbono, el pedacito de cadena. ¿Se entendió? ¿Sí? Algo. Paciencia, paciencia. Todo esto acuérdense que va a estar en el PowerPoint, va a estar en el, no me sale, En el campus. no, en la plataforma de la escuela, en el campus, sí. Bueno, nomenclatura, bueno, acá les dice que proviene del ácido, lo que derivan del ácido le doy la terminación ato, seguido de, y luego la terminación hilo. Fíjense en este caso, yo acá lo estoy dibujando como vertical a los pedacitos de cadena, pero en el primer caso que ustedes tienen aquí, miren, es lineal. Entonces, esto que yo tengo acá pertenece al que va a terminar en ato. Como tiene 1, 2, 3, 4, va a ser butanoato de etilo, porque tengo 2 átomos de carbono del otro lado de la cadena. Esa es otra forma de representar. ¿Sí? Y en este caso se llama benzoato, porque parte del benceno, y de etilo, porque tengo un solo carbono que forma parte del otro pedacito de cadena. ¿Sí? Benzoato a veces lo suelen ver como, pero como benzoato de sodio, ¿sí? Como una sal. Entonces acá va a tener, en vez de metilo, el sodio, la Na. Por ahí les puede sonar ese nombre, a veces si leen los distintos productos, les puede, como sal, se les puede aparecer ese benzoato. Aminas, como su palabra lo dice, tiene nitrógeno, ¿sí? ¿De dónde provienen las aminas? De combinar una molécula de amoníaco con alcohol. Aminas, entonces, parten de combinar el amoníaco con una molécula de alcohol. El amoníaco es nitrógeno y tiene 3 hidrógenos.
Lo voy a poner separado con sus valencias para representar cómo se forman las uniones. Y lo voy a combinar con un alcohol que puede ser el metanol en este caso. Metanol. ¿Qué ocurre aquí? De vuelta, la interacción entre este grupito y un hidrógeno del amoníaco, y ahí se va a formar la amina. Entonces se va a quedar N enlazado con este grupito y 2 hidrógenos, más agua. ¿Sí? Entonces, este grupito CH3 va a ir a ocupar el lugar del hidrógeno que quedó libre ahí. Y eso es una amina. Tiene enlace entre el carbono y el nitrógeno. ¿Cómo se va a llamar aquí? Al pedacito de cadena que está enlazado le voy a dar la terminación il-amina. Entonces, como proviene del metanol, se va a llamar metil, voy a escribir con imprenta, metilamina. ¿Sí? Todos esos se van a llamar con la terminación il-amina. ¿Sí? Les habla de aminas primarias, secundarias y ternarias. Primarias sería cuando tiene, que en este caso, fíjense, tienen un solo hidrógeno saturado por un pedacito de cadena. Pero puede ser, a ver dónde no brilla, acá. Este sería así, ¿verdad? Esto sería una amina primaria. Pero puede pasar que se sustituya este hidrógeno, y esto va a ser una amina secundaria, y también puede pasar que se sustituya esta valencia y es una amina terciaria. Como en este caso los radicales son iguales, se llama trimetilamina. ¿Sí? Bueno, por eso les dice que las aminas terciarias, ¿sí? A eso se referencia. La amina terciaria sería esta. Las aminas terciarias no tienen puente de hidrógeno porque se saturaron todas las valencias del nitrógeno con pedacitos de cadena y tienen los puntos de ebullición más bajos que las primarias y que las secundarias de pesos moleculares parecidos. Bueno, la metilamina, que sería esta que nosotros vimos recién, tiene olor a pescado, se utiliza para fabricar otros compuestos como solvente. Bueno, para nombrarla, lo que estábamos diciendo recién ahí, fíjense, en este caso es esta que estuvimos viendo, metilamina. En este caso tengo un radical etil, esto sería una amina secundaria, porque tengo, fíjense que tengo un solo hidrógeno y tengo 2 lugares que tenía del hidrógeno ocupados. ¿Por quién? Por el etil y por el fenil, amina. Y en este caso voy a correr la camarita acá, ahí. Esto sería una amina terciaria que fíjense cómo se llama. Tengo 3 radicales y son los 3 distintos. Así que acá voy a tener que ordenarlos por orden alfabético. Entonces, aquí lo ubico primero. Etil, metil, propil, amina. Por orden alfabético. Vuelvo. Etil, metil, propil, amina. Y esto es una amina terciaria, o sea que tengo la primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí? Bien. ¿Por qué puse ese ejemplo? Ácido aminopropanoico, porque después se van a encontrar con los aminoácidos, y la palabra lo dice. Aminoácido. Tengo un grupo amino, es decir, tengo nitrógeno, y tengo el ácido, por eso este se llama ácido, porque es el propanoico, ¿se acuerdan los ácidos carboxílicos que vimos en la anterior clase? 2 amino, porque en el carbono 2 tengo un grupo amino, propanoico porque tengo 1, 2, 3 átomos de carbono. Bien. Les muestro otro ejemplo de amina para nombrar. Así les quedan como ejemplo.
Bueno, fíjense en este caso, se trata de una amina secundaria porque tiene dos hidrógenos completos con radicales, y este es el etil y este es el metil. O sea que voy a nombrar primero etil, metil, amina, se llama esto. ¿Por qué lo tengo que ordenar? Lo tengo que nombrar por orden alfabético. Y en el segundo caso, se trata de una amina terciaria, porque el nitrógeno tiene todas sus valencias completas, y estos radicales son iguales y son distintos a su vez del de arriba. O sea que lo voy a nombrar como di, etil, metil, amina. ¿Sí? Ese sería el nombre de esa amina. Bien, después tenemos las amidas. Ojos aquí, porque acá suelen traer conflictos con el tema de los nombres. Unas son aminas y otras son amidas. Las amidas se forman a partir del amoníaco, pero en este caso con un ácido carboxílico. Entonces este es el amoníaco y este es el ácido metanoico. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa siempre, este grupito que yo tengo acá se va a unir con un hidrógeno del grupo del amoníaco. Amoníaco, nunca terminé de decir la palabra. ¿Y qué me va a quedar aquí? El nitrógeno con dos hidrógenos enlazado a un carbono, que ese carbono va a estar enlazado a su vez con un doble enlace. Y me sobra una valencia, por lo tanto va a ir una H ahí. ¿Sí? Este pedacito de cadena va a ir enlazado acá al nitrógeno. ¿Sí? En este caso se llaman, en vez de aminas, se llama anamida. Es parecido, pero no es igual. ¿Sí? Entonces, como provienen del ácido metanoico, se va a llamar metanamida. Y el otro se acuerdan que era con il, así que a prestar atención ahí. Como tiene un átomo de carbono, se llama metanamida. Son derivadas entonces de los ácidos carboxílicos, su grupo, bueno. Fíjense que acá les dice N. N les representa el nitrógeno. ¿Sí? Y en algunos libros, yo no los suelo usar, pero en algunos libros se van a encontrar como N a las sustituidas, es decir, a la que tiene un solo, un solo radical, y NN cuando son disustituidas, cuando tienen distintos radicales. Pero eso lo puse porque en algún libro lo puede aparecer, pero nosotros no lo vamos a usar. Acá les muestra los ejemplos. Amida primaria, acá también tenemos amina primaria, secundaria y terciaria, como las aminas. Fíjense aquí. Ay, perdí de usar acá. Amida primaria, ¿sí? Secundaria N sustituida y NN sustituida. ¿Sí? No la podemos nombrar porque me falta acá el pedacito de cadena, lo tiene como general el R, pero les muestra cuándo es N sustituida y cuándo es NN sustituida. Bueno, son usuarias. Bien. ¿Cuál es la amida más conocida que ustedes van a trabajar? La urea, que como su fórmula acá lo representa, no está dibujada, pero sí tienen que interpretarlo ustedes que está en el vértice acá de esta cuñita que se forma, está el carbono. Y tiene un doble enlace con el oxígeno y dos grupos amino, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Sí? Forman parte de los aminoácidos, forman polímeros naturales como proteínas y péptidos, y también pueden formar polímeros sintéticos como el nylon y demás. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Ahora yo les voy a poner algunos acá también. Este se llama
etanamida porque tiene 2 átomos de carbono. Esto sería una amina primaria, ¿verdad? Esta sería una amina secundaria ON, porque tiene el pedacito acá de cadena. Y fíjense que nombra el metil. ¿Por qué el metil? Porque es un pedacito de cadena que también tiene que estar. Entonces, metil, N, metil, propanamida. ¿Por qué le doy el nombre propanamida? Porque está enlazado acá. Es como que si fuera que este pedacito está enlazado acá a 3 átomos de carbono. ¿Sí? Por eso se le da el nombre fundamental. Y en este caso sería una distituida porque este nitrógeno tiene un pedacito de cadena hacia arriba, un pedacito de cadena hacia abajo, que son iguales los radicales, por eso se llama NN-dimetil propanamida, porque tiene 3 átomos. Vamos a ver acá. Bueno, fíjense en este caso, es una cadena lineal, ¿sí? Que tiene 4 átomos de carbono. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es una amida y no una amina? Porque tiene el doble enlace con el oxígeno. Este se llama butanamida. Ahora, fíjense en el otro ejemplo. Es una cadena ramificada porque tengo aquí 2 radicales, ¿sí? El sentido va a ser hacia abajo para nombrarla. Entonces voy a decir 2,2 dimetil, ¿sí? Propanamida, ¿sí? O 2 dimetil propanamida. Esos van a ser los nombres de esas amidas que estuvimos viendo. Bien. A continuación, entonces, tenemos una figura de lo que es una uva, ¿sí? Consta de una pulpa, donde hay ácidos como málico y azúcares, ácidos tartáricos, también hay azúcares. En las pepitas aparecen los taninos y los aceites, en el ollejo también está el color, los taninos y los ácidos. Eh, Cada una de esas partes de la uva forman algunas de las sustancias que estuvimos viendo. Fundamentalmente los hidratos de carbono o azúcares, ¿sí? Que ya seguramente han estado hablando. Los hidratos de carbono están representados casi siempre por la glucosa y la fructosa. Tienen 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. En cuanto a la glucosa y la fructosa, se ubican de manera diferente. Esa es la fórmula molecular es la misma, pero los enlaces son distintos. Bueno, se encuentran formando parte de la planta, de la hoja, dando lugar, bueno, y se sintetizan por la hidrólisis del almidón, que se encuentra en el mosto y son fermentadas. Bueno, ahí les muestra dónde se encuentran. Y acá tienen los ejemplos de glucosa y de fructosa. Fíjense, a ver si puedo, no sé si puedo correr un poquitito más. Ahí. Fíjense, la molécula de glucosa y de fructosa está formada por 6 átomos de carbono. Si cuentan la cantidad de hidrógenos también les va a dar 12 y de oxígeno también. Pero el doble enlace en la glucosa está en la parte superior, en el carbono 1, y en la fructosa está en el carbono 2. O sea que esto va a pertenecer a ser un aldehído, y esto, como está en el carbono 2, va a ser parte de una cetona. Entonces se dice que esto es una aldosa y esto es una cetosa, ¿sí? Esas son las formas de los hidratos de carbono, que por ahí en algún momento se los pueden nombrar y ustedes tienen que saber cuál es la diferencia. El grupo carbonilo está en el carbono del extremo
En el caso de las glucosas y en el de la fructosa también. ¿A qué se referencia con la D? ¿Se acuerdan cuando vimos la luz polarizada de los isómeros? Acá hace referencia a los grupitos hidroxilo que están aquí y que se encuentran ubicados hacia la derecha. Eso hace referencia a la D-glucosa y a la D-fructosa. Son importantes, bueno, les muestra dónde se forman los elementos fibrosos, las estructuras, las semillas, los frutos. También están en los tejidos animales, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, de ahí viene su nombre, como hidrato de carbono, glúcidos, ¿sí? Y se definen como polihidroxialdehídos, polihidroxi porque tiene muchos grupos hidroxilos, aldehídos porque el grupo carbonilo está en el extremo, o polihidroxicetona, o polihidrocetona, porque tiene muchos grupos hidroxilos, y cetona porque está ubicado el doble enlace en el carbono del medio. En cuanto a la clasificación, tenemos los monosacáridos, que están formados por un solo tipo de azúcar simple, como puede ser la glucosa. Oligosacáridos están formados por dos tipos de hidratos de carbono, y polisacáridos cuando tienen muchos compuestos y ya se habla de una molécula más compleja y más ramificada. Bueno, acá les vuelvo a mostrar, la pulpa de la uva está formada por glucosa y fructosa, les vuelvo a mostrar. Y ustedes pueden verlo de esta manera a los hidratos de carbono o de esta otra manera en forma de ciclo. ¿Por qué? Porque entre el grupo carbonilo del extremo del carbono 1 y el alcohol o el grupo hidroxi del carbono 5, hay una atracción, una unión que se llama enlace hemiacetal y se encuentra en forma cíclica, ¿sí? Dice, los monosacáridos de mayor tamaño, como la aldopentosas o hexosas, se encuentran en formas lineales, no se encuentran en formas lineales, sino en formas cíclicas de pentágono o hexágono, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen. Acá les muestra la glucosa, después les encierra el enlace, cómo se forma. Ese enlace se llama hemiacetal, con un grupo aldehído y un grupo alcohol. Y esta va a ser la molécula. Si se orienta hacia arriba este pedacito de cadena que quedó, se habla de que es alfa o beta, que esa es otra forma de los isómeros que también pueden ver. Bueno, acá les muestra también nuevamente el enlace, pero fíjense que en cada extremo acá ya no dibuja los carbonos, de dónde se obtiene la glucosa, perdón, de que la reacción más importante de la glucosa, que es la fermentación, que es lo que nosotros vamos a hacer y van a hacer ustedes con la obtención de los vinos. Bueno, en cuanto a los oligosacáridos, tenemos maltosa, lactosa, un montón de azúcares. Ahí les muestra algunos ejemplos, y acá les muestra las uniones, ¿sí? Entre los carbonos, donde se producen las uniones para formar los disacáridos. Los polisacáridos, ¿sí? Cuando son homopolisacáridos, significa que los pedacitos de cadena van a ser iguales, homo iguales. Hetero, los pedacitos de cadena van a ser distintos. Acá les muestra el ejemplo del almidón, en la reserva de energía. Bueno, les muestra, bueno, esta es la experiencia que yo quería hacer, teñir con Lugol, pero no tenía Lugol. Lo hice con el Pervinox y no me dio, así que bueno. Pero este se puede hacer si tienen Lugol. Deben dejar macerar una hoja verde de cualquier planta, la deben dejar macerar unos 15 minutos, la calientan a baño María y le agregan Lugol. Si se tiñe de color azul, les muestra la presencia de hidratos de carbono, pero se ve que mi Cervinox no tenía mucha, no, o sea, la composición no tenía mucha cantidad de yodo necesaria para que reaccione, ¿sí? Bueno, y acá les muestra la estructura del almidón. Acá les muestra que el enlace es entre el carbono 1 y el carbono 4, por lo tanto le da esa forma de hélice, ¿sí? En forma circular de la amilosa. Está formado por 500 unidades de glucosa, todas unidas, ¿sí? Forman polímeros naturales.
una molécula de glucosa se va enlazando a la otra mediante los enlaces 1,4. Y así le da esa estructura a la amilosa. Pero también pueden hacer un grupo más grande de glucosa, que se llaman amilopectina, y ya aquí comienza a ser ramificada la estructura, no solamente es en las uniones 1,4 como son acá, sino que también las uniones pueden ser 1,6, y de esa manera se da un ramificado un poco más complejo, y eso se denomina amilopectina. ¿Sí? El almidón está formado por un 20% de amilosa y el 80% es amilopectina, o sea, muchas cadenas ramificadas. Acá les muestra la glucosa, esto sería un disacárido y esto sería un polisacárido, muchas glucosas unidas. ¿Sí? Heteropolisacáridos cuando son distintos los radicales que se van reiterando, se van cambiando, digamos, la molécula, entonces ya no tiene una estructura más bien constante y se forman grandes complejos moleculares. Otra de las moléculas presentes en la uva son los ácidos orgánicos, que nosotros vimos algunos más sencillos, como pueden ser el ácido etanoico o metanoico, pero también está el tartárico, que tiene esta forma, que tiene muchos grupitos alcoholes y a su vez los ácidos carboxílicos a los extremos. El málico, que también tiene 4 átomos de carbono y un solo grupito hidroxilo, y este que tiene 3 radicales ácidos que se llama el ácido cítrico. Esos son los ácidos que estuvimos viendo. Las proteínas son moléculas que están formadas por un montón de aminoácidos unidos entre sí para formar moléculas más grandes llamadas proteínas. ¿Sí? Aminoácido, como ya vimos anteriormente, cuando vimos las aminas, tienen un grupo amino y un grupo ácido de los ácidos carboxílicos. ¿Sí? Las proteínas tienen muchos papeles fundamentales, de estructura o de enzimas también. ¿Qué son las enzimas? Aceleran o retardan los procesos que ocurren en las plantas. ¿Mm? Acá les muestro un aminoácido, esto sería una molécula de aminoácido. R es el pedacito de cadena. N es el grupo amino. Y acá tengo la parte del ácido. Yo sigo corriendo acá el pedazo de acá. Esto es la parte ácida. Su nombre lo dice, aminoácido. ¿Sí? Están compuestos entonces por un grupo carboxilo y un grupo amina. R corresponde a la cadena para cada uno de los 20 aminoácidos que se pueden combinar. El enlace peptídico, es decir, el enlace entre un aminoácido y el otro, recibe ese nombre de peptídico y se produce entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro. Acá les voy a mostrar, fíjense, 2 aminoácidos. El grupo amino de ¿sí? Este hidrógeno que ustedes ven acá, se va a ir a combinar con este grupito hidroxilo, como hacíamos con los ésteres, con los ácidos y demás, para ir a formar agua. ¿Sí? Entonces, esta valencia que queda libre va a ir a enlazarse con este carbono que quedó disponible de este ácido, de este aminoácido. Esos son los enlaces o enlaces peptídicos. Se va un hidrógeno, se combina con el grupo hidroxilo, forma agua, y se forman así los enlaces para formar las proteínas. ¿Sí? Primero forma un dipéptido, una proteína formada por 2, por 3, por 4 tripéptidos, y así sucesivamente hasta formar una molécula muy grande de proteína. ¿Sí? Las estructuras de